Muy buenos días. Hoy volvemos a tener el feliz encuentro con Ana María Rodríguez Ayzaguer, que presentó su libro en la Feria del Libro Uruguay entre las grandes potencias y los grandes vecinos. ¿Cómo te fue? Bueno, muy lindo salió. Bueno, Gerardo es un gran presentador y yo hice algunas anécdotas de investigación que a la gente le gustaron. Y no, salió muy bien, por suerte. Después he ido, es una especie de la feria, una maratón de presentaciones. Yo creo que nunca hubo tanta actividad como este año. Y aparte muchos eran de amigos, colegas queridos, por lo cual ayer fue el quinto día que fui a presentaciones en la feria. Pero está fantástico. Buenísimo. Ana María, hoy tenemos el gusto entonces de tenerte de nuevo con un nuevo capítulo que es el de Gabriel Terra y de Getulio Vargas y el anticomunismo de aquellos años. Exacto. Este, mm, bueno, digamos, este trabajo, que yo justo una de las anécdotas que comenté en la presentación, tratando de mostrar, creo que ya lo dije en nuestro primer encuentro, cómo uno, por un lado, tiene proyectos elaborados, con pautas, con etapas, etc. Y después aparecen esas cosas que mi madre le decía, los pedidos de campaña, hace esto, presenta lo otro, escribí esto y cómo eso va complementando ese proyecto, ¿no? Pero en este caso fue algo bastante insólito, porque una vez un compañero que ahora es un prestigiosísimo investigador en Estados Unidos, especialista en el tema de los afrodescendientes y de la trata de esclavos, Alex Borucki, muy capaz y muy prestigioso en Estados Unidos, compañero nuestro, egresado de nuestra facultad, estaba investigando en el marco de un proyecto del siglo XIX y iba a ir al Archivo Histórico de Itamaraty para buscar unos mapas. Entonces, yo estaba trabajando ahí en el departamento, corrigiendo seguramente alguna monografía de estudiante, cuando viene y me dice, mira Mafalda, que como ya hemos visto es mi sobrenombre, mira Mafalda, dice, yo voy a ir a Itamaraty para buscar unos mapas, dice, pero me va a sobrar tiempo, ¿no querés que te traiga algo? Un tipo, un ídolo, ¿viste? Entonces le dije, bueno, estábamos con el tema de estudiando el terrorismo, todo eso, y pensé en el levantamiento que hubo llamado de Paso Morlán contra, que fue un mínimo intento revolucionario de tirar abajo a Terra, y cuyos dirigentes se habían escapado hacia Brasil, con los consiguientes pedidos del gobierno de Terra al de Vargas de internación de esos refugiados, es decir, de alejamiento de la frontera para que no pudieran incidir, etcétera. Entonces pensé, debe haber correspondencia diplomática sobre eso, y le dije, bueno, mira, fíjate el año 35 que puede haber las relaciones con Uruguay. Muy bien. Aparece de vuelta Alex con un CD. Me dijo, mira, en realidad pedí y me dieron un bibliorato que eran todos los telegramas intercambiados entre Itamaraty y la embajada brasileña en Montevideo en el año 35. Y yo fotografié todo, ta, te lo traje acá. Bueno, muchísimas gracias. Ta. Cuando empiezo a mirar, había algunas cosas sobre el tema de Paso Morlán y los refugiados, los exiliados, pero el tema, el temón que vi ahí, era cómo el gobierno de Getúlio Vargas había presionado a Uruguay para romper relaciones diplomáticas con la Unión Soviética en el año 1935. Y entonces a partir de ahí que dije, yo tengo que escribir algo sobre eso, pero nunca, bueno, viste, estás en otras cosas, no tenés tiempo, hasta que un día aparece nuestra compañera directora de departamento, Ana Frega, y me dice, mira que de la revista brasileña Estudos Iberoamericanos me pidieron colaboraciones desde Uruguay para un dossier de la revista sobre temas de relaciones internacionales, y yo les dije, le hablé de vos, le hablé de otra compañera también, así que pensá en escribir algo. Si está relacionado con Brasil, mejor. Y ahí dije, bueno, este es el momento. Entonces agarré y escribí ese artículo que integra también ahora el libro y que, digamos, trata de insertar eso en el marco de algo más vasto, que yo he llamado con cierto atrevimiento la diplomacia del anticomunismo, y que tiene que ver con, bueno, con repensar un poquito, bueno, cómo habían sido las relaciones de Uruguay con la Unión Soviética antes. Hay que pensar que a mediados del siglo XIX Uruguay había reconocido, digamos, al gobierno de los zares, obviamente,
Y recién, pero no había alegación, no había relaciones diplomáticas. Recién en 1906, en la presidencia de Valle, la primera presidencia, se abre la primera alegación en Moscú, pero estamos hablando siempre de la Rusia zarista, obviamente, ¿no? Cuando estalla la Revolución Soviética, el régimen soviético obviamente retira todos los poderes a los representantes rusos en el extranjero, ¿no? Porque ya no son representantes del gobierno de los zares, y ahí quedan interrumpidas las relaciones diplomáticas. No se rompen, pero quedan interrumpidas. Y así, digamos, continúan hasta que increíblemente va a ser el propio Terra el que reanude las relaciones diplomáticas a fines del año 33, pero después vamos a ver. Entonces, eso no quiere decir que no hubo otro tipo de relaciones. Lo más interesante es que hay que pensar en que, bueno, la Revolución Soviética, que fue una conmoción tan grande y todo lo demás, despertó grandes temores en las potencias occidentales, también obvio. Y en el marco de la Primera Guerra Mundial, cuando Rusia, que era aliada, digamos, de las potencias occidentales en su lucha contra Alemania, decide firmar la paz por separado, es decir, ahí la postura de Lenin, este, y eso obviamente que ellas lo interpretan como una traición y a partir de ahí intentan derribar al régimen soviético, recordá, hay una intervención armada contra la Unión Soviética, después el cordón sanitario para que no se expanda la ideología revolucionaria al resto de, digamos, la Europa occidental, pero todo eso fracasa, porque el ejército soviético logra no solo controlar la guerra civil, sino rechazar la invasión extranjera y así finalmente como que empieza a darse, digamos, otro tipo de convivencia. Ya en el año 21 hay algunos reconocimientos del régimen soviético y ya en el año 24 varios de los países occidentales, entre ellos Inglaterra, realizan el reconocimiento de jure, lo que se llama reconocer que este régimen es la continuación del régimen anterior. En ese marco, por ejemplo, ya en el año 24, ¿no? Es bien sintomático que después de que algunas potencias occidentales hacen el reconocimiento, lo reconoce México, que es el primer país en América Latina en reconocer a la Unión Soviética, todavía sin reanudar relaciones diplomáticas, pero el reconocimiento de jure. Y Uruguay lo va a hacer en el año 26, eh, el primer país en América del Sur, digamos, ¿no? Sin inaugurar relaciones diplomáticas, pero el reconocimiento. En ese marco, a pesar de no haber relaciones diplomáticas, hay sí intercambio comercial. Y en primer lugar, por ejemplo, con Estados Unidos. En el año 24 se instala en Nueva York la compañía estatal soviética Amtorg, que realiza un montón de actividad comercial. Hay una historiadora norteamericana, Siegel de apellido, que escribió un libro muy interesante que se llama Créditos y Legitimidad o algo así en español traducido, que donde explica todas las relaciones comerciales que existieron con la Unión Soviética antes de la inauguración de las relaciones diplomáticas que se van a dar en el marco de la presidencia de Roosevelt en el año 33. Entonces, en ese momento, no solo la AMTOR está en Nueva York, sino que después se instala una sucursal en Buenos Aires en el año 26. Y a partir de ahí, digamos, se meten en el mercado del combustible con pequeños porcentajes comparado con lo que era digamos, el porcentaje de las compañías petroleras inglesas y estadounidenses, etcétera. Pero empiezan a incidir, a comprar producción acá, etcétera. Y después esa compañía que está en Buenos Aires instala una sucursal en Montevideo, ¿no? O sea que viajaban continuamente entre Buenos Aires y Montevideo el director de la compañía de la UAMTOR, que se llamaba Boris Kraevsky, una figura impresionante si uno mira. Hay una obra fantástica que está fantástica más por el trabajo que hicieron, ¿no? Una obra que está disponible en internet que se llama Diccionario Biográfico de la Internacional Comunista. Y ahí podés ver quién era Boris Kraevsky. Tenía unos antecedentes impresionantes. Había luchado en la Revolución Soviética, había luchado después en la Guerra Civil contra la intervención armada. Es decir, era un cuadro de primer nivel, digamos, ¿no? Y viene a dirigir esas operaciones comerciales acá.
Y cuando la Viudantor, digamos, abre su sucursal en Montevideo, que va a estar al frente otro agente, digamos, de Minking, es muy, muy significativo, muy interesante ver quiénes son los asesores legales, porque, viste, para hacer esos trámites hay que tener asesores legales, ¿no? ¿Quiénes eran? Nada menos que Baltasar Brum, primera figura del vallismo, digamos, que todavía estaba Valle vivo, pero el segundo, digamos, que además había sido presidente entre 1919 y 1923, y Domingo Arena, que era la mano derecha de Valle. Ellos fueron los asesores legales para que se instalara la ayudantor en Montevideo, para que hiciera los trámites y que fue rápidamente diligenciados esos trámites. Ahí uno piensa que esta gente ya estaba pensando en la posibilidad que le daba, digamos, el acceso al combustible soviético, que le daba cierto margen alternativo en relación con, por ejemplo, si se encaraba una refinería estatal, como se va a hacer en esos años, la posibilidad de que ante represalias que tomaran las compañías petroleras extranjeras, tener acceso a otro mercado, ¿no? Ese tipo de cosas estaba evidentemente en la cabeza de ellos cuando hicieron eso. Pero hay que ver cómo en ese momento la diplomacia estadounidense y británica, sobre todo, van a seguir con mucha preocupación y atención las actividades de estos agentes comerciales, que ellos dicen que siempre sus actividades aparte incluyen actividades de tipo político, que hay que vigilarlos mucho, están las instrucciones a los cónsules y a los embajadores, y a partir, digamos, de los años, del año 30, por ejemplo, que es el máximo momento, yo digo, de preocupación y de propaganda de esa diplomacia del anticomunismo, uno ve los informes y ahí, digamos, continuas referencias, y sobre todo continuas referencias a cómo el gobierno ballista en esa época, no se da cuenta del peligro comunista, etcétera. Algo lo mencionamos cuando hablamos de la creación de ANCAP y todo eso, ¿no? Pero eso aparece reforzado, en el marco de ese reconocimiento de iure que hizo Uruguay de la Unión Soviética y de la instalación de esa compañía comercial soviética. Ahora, en el marco de la política interna, de lo que está pasando a partir del año 31, que recordemos es el momento en que Terres asume como presidente constitucional en marzo del 31, había sido electo a fines de las elecciones de noviembre del año 30, él rápidamente se va a distanciar del vallismo con cuyo apoyo había llegado a la presidencia, ¿no? Y se va acercando a los sectores más conservadores y va tratando de dar una imagen de un hombre fuerte, etcétera, que está alejado de esas insanías y utopías vallistas, de esa forma, una de las cosas en la que se muestra eso es en un episodio que se llamó La crisis comunista de febrero del 32, que ha sido bien analizada por los compañeros Gerardo Caetano y Raúl Jacob en el segundo volumen de esa trilogía muy interesante que escribieron sobre los orígenes del terrorismo y hasta el golpe de Estado. En ese segundo volumen que se llama Camino al Golpe, ellos se dedican un capítulo a analizar este tema del peligro comunista, la crisis comunista de febrero. Y esto tiene su origen en un telegrama que envía el entonces embajador en Berlín, recordemos que era nuestro amigo Pedro Cosio, que ya lo vimos, que después se fue a Londres a negociar, donde se hace eco de unas denuncias de, digamos, de los sectores más conservadores y ya digamos, de los nazis, ¿no? En cuanto a que había el peligro de revoluciones comunistas ambientadas por la representación soviética comunista, digamos que había en la zona, etcétera, que en ese, por los agentes comerciales y todo eso. Y bueno, inclusive Terra hace todo un operativo que es más mediático que otra cosa para mostrar que él defiende el país, la nacionalidad, etcétera, del comunismo. Cita una reunión en el Ministerio del Interior a donde convoca a varios dirigentes políticos de todos los partidos para, digamos, mostrar la unidad frente a la posible amenaza de un levantamiento comunista. Brun se niega a ir, dice que es todo un operativo político de Terra. Y bueno, y a partir de eso
Terra promueve una represión contra el Partido Comunista y dirigentes sindicales, detienen gente, inclusive detienen a un diputado del Partido Comunista, la Zarraga, porque hay que recordar que el Partido Comunista, fundado en el año 21, había alcanzado representación parlamentaria, o sea que tenía representantes en el Parlamento. Bueno, o sea que en una actitud ilegal, digamos, lo detienen, porque obviamente tenía fuero, pero ya, después lo sueltan, etcétera. Pero promueven todo un operativo ahí digamos, de señalamiento del peligro comunista, que, digamos, Brun decía, esto es una cosa que no tiene sentido, los comunistas son unos pequeños, habíamos mencionado un pequeño grupo, habíamos mencionado que habían llegado a 4.000 votos en esa época y que no había ningún peligro realmente de un levantamiento comunista ni nada por el estilo, bueno, pero no importa. En ese marco, digamos, estamos cuando en el año 35 se producen en Brasil los famosos levantamientos de noviembre, que fracasan, de la Alianza Nacional Libertadora liderada por Luis Carlos Prestes, y a partir de ese momento el gobierno de Vargas dice con, digamos, con toda claridad que ellos están convencidos de que ese levantamiento ha sido financiado por los comunistas a través de la alegación eh, de... Porque en el año, perdón, me olvidé de algo importante, que a pesar de toda esa propaganda anticomunista de Terra, en el año 33 Terra decide reanudar las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. Obviamente que esto está en el marco de la depresión, de la búsqueda de mercados. Y bueno, la Unión Soviética era un mercado enorme y si los norteamericanos estaban comerciando, Henry Ford había puesto una fábrica en la Unión Soviética, digo, ¿por qué nosotros no lo vamos a vender? Que le venderemos cuero, lana, lo que sea. Bueno, entonces ahí se hace la negociación que se hace en Nueva York y se decide abrir la legación simultáneamente en Montevideo y la abren los rusos y en Moscú, en Uruguay, y envía como primer ministro a un general retirado, el general da Costa, Como que embajador. como embajador. Pero duró poquísimo, porque fíjate que él intenta eso y llega al episodio, que a Da Costa llegó, no sé en qué momento del año 34 porque el viaje no era nada fácil. Bueno, llegó, presentó sus cartas credenciales, etcétera, pero ahí se producen los sucesos del año 35. Entonces, En Brasil. en Brasil. En ese marco es que ahí, digamos, se produce toda esa presión con Uruguay para que rompa relaciones con la Unión Soviética, que se cierre la legación en Montevideo, acusándolos de que a través de la legación se han hecho llegar fondos a la Alianza Nacional Libertadora, cosa que no estaba aprobada en ningún lado, como no habían podido probarlo con, digamos, desde el punto de vista había apelando a la investigación en el sistema financiero y todo, no, lo único que se sabía es que Minkin, que era el representante, que había sido el representante de la Ion Torp, había pasado a ser el ministro soviético en Uruguay, que recibía importantes cantidades de dinero desde Nueva York, ¿no? A través de la legación o de la del Ion Torp allá, y que emitía muchos cheques al portador, algunos por cantidades importantes, pero en ningún caso se sabía a quién iban destinados esos. Posiblemente podían haber sido llevados por mano a través de la frontera, porque desde el punto de vista, digamos, formal, no aparecían transacciones, digamos, que fueron desde la embajada hacia Brasil, etcétera, ¿no? No es que, es decir, no es que neguemos totalmente, lo que no estaba era aprobado. Entonces, en el marco de ese levantamiento, bueno, lo primero que hace el embajador, que era Juan Carlos Blanco, que ya le hemos mencionado, embajador en Río de Janeiro, bueno, es entrevistarse con Vargas, de mostrarle toda su solidaridad, el gobierno uruguayo frente a eso, etcétera. Y ahí cuando ya, digamos, el canciller, ministro de Relaciones Exteriores de Vargas, que era Macedo Suárez, José Carlos de Macedo Suárez, que era un tipo muy conservador y muy anticomunista, empieza su presión para ejercer, digamos, decirle al embajador
al embajador uruguayo que esta es la oportunidad que tienen para librarse de los comunistas, como diciendo, para cerrar la legación, para librarse de los comunistas. Ahora, el canciller uruguayo, Spalter, digamos, quería pruebas, digamos, y eso que era un hombre de tipo conservador, era uno de los colorados conservadores, digamos, pero le dio instrucciones al embajador de que le mandara elementos, le mandara, bueno, a su vez el embajador brasileño, Lucilio Bueno, otro portado de la misma manera que Macedo Suárez, un anticomunista ferviente que lo sentía como una misión, era una misión para él lograr lo que pretendía el canciller, que era la ruptura de relaciones de Uruguay con la Unión Soviética, pero no solo eso, porque Macedo Suárez después se ve por la correspondencia que uno de sus intereses es convencer a Estados Unidos de que rompa relaciones con la Unión Soviética también, que después se va a dar también, ¿no? La ruptura. Pero es interesante ver cómo ellos quieren conseguir pruebas para mostrarlo, porque en Estados Unidos le responden de la misma manera que responde en primer momento el canciller Spalter de Uruguay. Bueno, si hay pruebas de que efectivamente la legación soviética participó en el financiamiento de ese levantamiento, Uruguay va a tomar las medidas necesarias, digamos, le va a entregar el pasaporte, pero necesitamos pruebas, digamos, de eso. Bueno, entonces el embajador Lucilio Bueno, que era una figura interesantísima, este, bueno, le pide al canciller brasileño que le envíe información que de repente han sido obtenidas de los revolucionarios que fueron detenidos, que por supuesto fueron torturados, etcétera. En ese momento todavía no lo habían detenido a Prestes, después lo detienen, a Prestes y a su compañera Olga Benario, que era de origen alemán, era una comunista, una joven comunista alemana que había estado en la Unión Soviética y que había vuelto y había protagonizado no sé qué movimiento de tipo de protesta y la habían detenido y cuando la estaban procesando en un juzgado en Alemania se había escapado. En un operativo que hicieron sus camaradas se había escapado y se había mandado a mudar y había llegado hasta la Unión Soviética, donde había recibido un entrenamiento importante como agente de la Internacional Comunista. Y allí es que aparece cumpliendo una misión, le asignan acompañar a Prestes cuando vuelve a Brasil, que Prestes había estado en la Unión Soviética, para realizar ese levantamiento. Viene, con, digamos, simulando ser una pareja burguesa, de empresarios, etcétera, y lo increíble es que, bueno, terminan enamorándose y es se casan por obligación, por razones políticas, pero terminan siendo una verdadera pareja y teniendo una hija, ¿no? Pero en el momento en que, después de los primeros días del levantamiento, cuando finalmente lo capturan a Vargas y a ella también, Ah, Prestes. este, perdón, a Prestes, gracias por a Prestes y a Olga Benario, ella es torturada en la jefatura de policía brasileña que estaba al mando ahí en Río de Janeiro por un tipo bastante siniestro, Flinton Müller, y tenía aparte representantes de la Gestapo. Entonces vinieron a ver esta comunista, no sé qué, y se la llevaron, le dieron la extradición y se la llevaron Alemania. para Alemania, donde finalmente ella estaba embarazada y en el cuartel general de la Gestapo dio a luz a su hija, que por suerte se salvó, creo que eso lo comenté en otra entrevista anterior, y que fue una historiadora, ¿no? Brasileña muy importante, que falleció ahora, creo. Pero bueno, ¿La en ese matan? marco ¿Qué pasa con ella? En la se Gestapo. termina en un campo de concentración y muere. Hay un libro muy lindo de un periodista que demuestra lo bien que un periodista que hace un serio trabajo de investigación puede hacer un aporte importante a la historia. Ahora no me acuerdo el apellido yo lo tengo el libro, no me acuerdo el apellido del periodista, pero que hizo una bruta investigación y estuvo en Alemania, todo, y que se llama Olga, creo que se llama el libro. Y es muy interesante porque muestra todo eso y después muestra la lucha, digamos, de la madre y la hermana de Preste para rescatar a la niña. Y logran rescatarla y se la traen para Brasil. Es una historia increíble, ¿no?
para cine, da. No sé si habrá algo, si habrá alguna película, capaz que hay. Aparte, Prestes vivió mucho tiempo después, más allá de todo lo que estuvo preso, digamos, fue un principal dirigente del Partido Comunista Brasileño y murió, digamos, vivió, tuvo una vida bastante larga, ¿no? Pero Ana bueno, María, ¿qué te parece si hacemos acá un corte y la seguimos en un rato? cuando tú quieras. Y de paso por ahí te encontrás el libro este. Ah, el de Olga Benario, sí, cómo no. Dale, hasta Ok, luego. hasta luego.